Iglesia Conquistando Fronteras, ¿cómo estamos? ¿Cómo están allá todos en casita? Qué gusto saludarles. Un abrazo a todos ustedes, tanto Tijuana, Ensenada. Y bueno, pues una vez más estamos aquí haciendo iglesia en casa, iglesia por internet, sabiendo que nuestro tiempo o nuestra iglesia no se detiene. Seguimos adelante, seguimos avanzando, seguimos aprendiendo. Y bueno, yo te invito a que inclines tu rostro para comenzar este tiempo de devocional. Padre, gracias porque eres bueno, porque eres fiel, Señor. En este momento nos ponemos en tus manos, pedimos que seas tú hablándonos. Ayúdanos a comprender tu palabra, tu consejo, Padre. Gracias por cada familia que nos acompaña en este momento desde su casa. Bendice cada familia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia, pues Dios nos sigue animando, Dios nos sigue fortaleciendo a través de su palabra y en esta meditación yo la quise titular Cuando las malas noticias se juntan. Y hay días que pareciera que las malas noticias se juntan. Yo creo que te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, donde despertamos y comúnmente decimos me levanté con el pie izquierdo, ¿no? Porque hay días que pareciera que todo nos sale mal. En un solo día nos llegan N de noticias y decimos me llovió sobre mojado, ¿no? Y hay una historia, nada más para hacer una referencia a este mensaje, que está ahí en el internet. Es una anécdota que está ahí y que esa manera de risa nos puede dar un poquito de risa como cuando la escuchamos. Y se las voy a leer. Ahí pon atención, dice: un día suena el teléfono a las 3 de la mañana. Contesta una persona: ¿aló? Patrón, habla el capataz de su hacienda. Hola, ¿qué pasó algo? No, nada grave, patrón. Solo quería avisarle que su lorito se murió. ¿Mi lorito? Sí, patrón, ese mismo. ¿Pero de qué murió? Comió carne podrida, patrón. ¿Y quién le dio carne podrida? Nadie, patrón. Él se la comió de uno de los caballos que estaban muertos. ¿Caballos? ¿Qué caballos? 2 de sus caballos pura sangre se murieron de cansancio por tener que jalar la cisterna de agua. ¿Y por qué jalaban la cisterna de agua? Para apagar el fuego, patrón. ¿Fuego? ¿Cuál fuego? ¿Dónde? En su casa, patrón. Una vela se cayó debajo de una cortina y prendió el fuego de la casa. ¿Vela? ¿Pero quién encendió una vela en mi casa si mi casa tiene electricidad? Fue una vela de las usadas en el velorio. ¿Velorio? ¿Cuál velorio? El velorio de su mamá, patroncito. Ella llegó en la madrugada sin avisar y yo le metí un balazo pensando que era un ladrón. ¡No! ¡No puede ser! Y le contesta el trabajador: ya, patrón, no exagere. Tanto escándalo por un lorito. Y bueno, pues nos puede dar risa esa historia, ¿no? Empieza hablándole sobre el lorito para poderle decir todas las cosas malas que le sucedieron durante el día a este hombre. Y hay días que así son y pareciera chusco, ¿no? Podemos pensar, ¿a quién le va a pasar tantas cosas en un solo día como este hombre, ¿no? Yo solamente en un chiste como este, pero la verdad es de que sí pasa. Y yo creo que alguna vez te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, que pareciera que todo nos sale mal. Y en la Biblia hay la historia de un hombre que le pasó quizás igual o es más hasta peor que la historia que les acabo de leer. Y ese hombre se llama Job, o se llamó Job. Y está en el Antiguo Testamento. Tú puedes buscar el libro de Job ahí en tu casa. Y vamos a aprender un poquito sobre la vida de Job. Job capítulo 1, versículo 1. Ahí vamos a conocer un poquito cómo era la familia de este hombre llamado Job. Job capítulo 1, versículo 1. Si lo tienes, lo voy a leer. Y dice así: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Bueno, ya conocimos la familia de Job. Podemos ver que Job, para empezar, era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. Quiere decir que era una familia cristiana. El padre de familia, que era Job, temía a Dios, oraba por sus hijos. Podemos también ver que era un hombre muy próspero. Tenía 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y dice la Biblia que tenía muchísimos criados.
Pero también tenía una gran familia, dice, tenía 7 varones y 3 mujeres, y estos hijos tenían una buena relación. Ellos hacían banquetes, cenaban en sus casas, y siempre los hombres invitaban a sus 3 hermanas, y podemos ver pues una familia feliz. Una familia que piensa que siempre vamos a decirlo, esa situación siempre va a ser así, siempre va a ser así de felices. Pero nos damos cuenta de que no es así. Siempre va a llegar un día malo. Siempre va a llegar un día difícil a nuestras vidas, y en el caso de Job no fue la excepción. Y vamos a leer el versículo 13, y dice el versículo 13 al inicio: y un día. Si estás en tu casa, di esto en tu hogar con tus hijos: un día. Y dice la palabra de Dios: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro criado y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y vemos cómo puede suceder. Job, en un solo día, él esperando que fuera un día normal, de repente vienen 4 mensajeros y le dan 4 noticias fatales. Pierde su ganado, pierde sus camellos, pierde a sus criados, los asesinan, y lo peor aún, pierde a sus 10 hijos. Y yo creo que una de las cosas más difíciles y dolorosas como ser humano, pues es perder a un hijo. Y yo creo que tú y yo nos podemos a lo mejor identificar con Job en algunos aspectos. Quizás nunca nos ha pasado tanto como a él, pero sí hay días que tú y yo nos podemos despertar y decir: híjole, este día fue difícil. O llega la noche, llegamos a nuestros hogares y decimos: este día fue de lo más complicado. Pero también puede suceder que no nomás haya días que se nos juntan todas las malas noticias. Quizás puede ser alguna persona que diga: no nomás a mí un día. Quizás tú puedas ser esas personas que dicen: toda mi vida ha sido llena de malas noticias. Y te voy a poner el ejemplo de José. En la Biblia también podemos escuchar la vida de José el soñador. Y la vida de José también fue muy complicada, y tú la puedes leer en el libro de Génesis. José fue un joven que desde que nació su vida fue un poco complicada. José desde muy temprana edad, muy joven, muere su madre Raquel. Va creciendo, y en su crecimiento su papá lo amaba tanto que eso hace que sus hermanos tomen un rencor hacia él. Lo odiaban sus hermanos. Ante ese odio de sus hermanos, ellos deciden arrojarlo a una cisterna. Después de que ya está arrojado a una cisterna, primero querían matarlo, luego deciden no matarlo. Finalmente ellos lo venden a unos hombres y se lo llevan a la tierra de Egipto para usarlo como esclavo. Y ya que llega a la tierra de Egipto, por fin como que la vida de él se medio empieza a componer, encuentra trabajo ahí con un hombre de ahí de Egipto, de la guardia, y le dan trabajo, y de repente es acusado falsamente por la esposa de este centurión, y dice que él quiso abusar de su esposa, y ante esta falsa acusación es llevado a la cárcel, y en la cárcel pues tiene que de alguna manera pasar tiempos difíciles. Y quizás ahí tú puedas identificarte y decir: sabes, no nomás he tenido días difíciles, sino que además toda mi vida ha sido complicada. Quizás en tu familia, quizás ha habido alcoholismo, quizás tus papás se divorciaron, quizás tuviste que criarte con algunos tíos o con tu abuela, y podemos ver de tiempos difíciles. Y en la vida de Job así sucedió.
Una mañana él se levanta y empieza a recibir malas noticias. Ahora, si tú sigues leyendo la historia de Job, no tenemos todo el tiempo para leer todos los versículos, pero no nomás le sucede en un día tantas malas noticias de pasarle cosas a su alrededor. Pierde su trabajo, pierde su ganado, pierde a sus hijos, sino que también después le viene una enfermedad de muerte. Y en el versículo 9, el versículo 7 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Le viene a Job, no solamente le pasa todo lo que leímos, no solamente pierde a sus hijos, sino que además de repente le viene una enfermedad de muerte, una sarna que le empieza a atacar todo su cuerpo. Imagínate cómo se sentía Job, preguntándose qué estaría pasando, qué habrá provocado esta mala situación. Yo no me puedo imaginar como un hombre de mi hogar perder a mis hijos, perder mi trabajo, perder mi casa y de repente que me venga una enfermedad de muerte a mi vida. Y se empieza a generar un estrés en este hogar porque dice en el versículo 9: entonces le dijo su mujer, o sea su esposa: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y yo, la verdad, cuando he leído este versículo siempre pensaba y decía: qué mujer tan más mala onda. O sea, qué mujer tan más dura. Está viendo el tiempo que están pasando. Perdió Job todo lo que tenía para los ingresos de un hogar. Pierden a sus hijos. Le viene una enfermedad a Job. Y todavía esta mujer tiene el cinismo de venir y echársele encima, reclamarle y decirle: Job, aún así guardas tu incredulidad y tu reconocimiento hacia Dios. Maldícelo. Pero luego me puse a pensar, digo, quizás esta mujer también estaba ante una crisis. Era una mujer que había perdido también a sus hijos, vio la situación de su casa y quizás ella empezó a amargarse, empezó a llenarse en su corazón de odio y de resentimiento, y quizás por esa razón viene y le dice a Job: Job, no guardes tu integridad, maldice a Jehová. Esta mujer obviamente pensaba que esto era por culpa de Dios y ella quería de alguna manera sacar todo el rencor que tenía dentro. Y la verdad es que los días malos a veces nos pueden producir ese tipo de situaciones. Si tú lees la historia completa vas a darte cuenta que Job hubo momentos donde renegó de su vida, hubo momentos donde él se sintió frustrado. Posteriormente vienen unos amigos de él y entre palabras de ánimo también le dan palabras de desánimo y le hacen ver que quizás él estaba en pecado. Entonces todo esto te genera de bastante estrés. Y cuando vienen los tiempos malos, generan, no nomás es el tiempo malo en sí, sino que en nuestra mente vienen pensamientos de amargura, pensamientos de tristeza, pensamientos de muerte, y podemos ver cómo Job le sucedió exactamente lo mismo. Ahora, la Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 9 nos dice que un mismo acontecimiento sucede tanto a justos como a injustos. Es decir, los eventos en este mundo nos suceden a todos. Todos estamos expuestos a que nos pasen cosas como esta. Porque tú y yo podríamos decir: ¿cómo es posible que Job, siendo un hombre justo, temeroso, recto ante los ojos de Dios, le pudo suceder una cosa así? ¿Acaso a un hombre que es recto, alguien que ama a Dios, puede perder a sus hijos, puede perder su casa, puede perder su trabajo? Y podemos ver en la Biblia que sí llega a suceder eso. Podemos ver en la vida de Job, podemos ver en la vida de José. José desde muy joven empezó con episodios difíciles de su vida. Y todos estamos expuestos a tener un día malo como le pasó a Job. Todos estamos expuestos y quizás tú ya lo has pasado. Yo recuerdo con mi esposa, cuando recién nos casamos, a los 7 meses de nuestro matrimonio, nos dan la buena noticia de que ella salió embarazada. Y fue un embarazo muy deseado. Estábamos muy contentos por la llegada de nuestro primer hijo y estuvimos checando, nos veíamos en ese tiempo en Guadalajara y íbamos al ginecólogo, la revisaban, estábamos muy al pendiente del embarazo, revisábamos que todo estuviera bajo control y todo el embarazo fue muy bien. Nunca hubo ningún indicio de que algo estuviera mal. Y yo recuerdo que llega por fin el día del parto, estamos muy contentos, empiezan las contracciones, mis suegros nos acompañan al hospital, unos amigos de nosotros,
Llegamos al hospital y bueno, pues empieza la labor de parto toda la noche. Por fin al día siguiente en la mañana viene el nacimiento de mi primer hijo. Y yo recuerdo que yo estaba muy contento, yo en mi mente pues no pasaba ninguna otra situación. Si todo el parto había estado bien, pues nada más esperábamos la buena noticia de que nos dijeran su hijo ya nació. Y yo recuerdo bien que aquel entonces estábamos en la sala de espera de ahí del hospital y yo veía que le decían fulanito de tal y ya para su hijo, pásele, ya nació su hijo a las 2 de la mañana y nació bien, pesó tantos kilos, ¿no? Y yo estaba ansioso esperando mi nombre y cuando de repente por fin escucho Roberto Villarreal, papá de Eder, pase por favor, y ya voy y me dicen, ¿sabe qué? Pues ya nació su hijo nació a tales horas, sin embargo necesitamos que pase a esa oficina. Y desde ahí para mí fue algo muy raro porque a nadie habían pasado a esa oficina de la gente que yo veía. Y paso a esa oficina, pude ver la expresión del médico que me empezó a atender, sabía que algo andaba mal. Y me siento frente a él y me dice, señor Roberto, quiero hacer algunas preguntas. Durante el parto hubo alguna situación, hubo alguna pelea, su esposa consume drogas, consume alcohol. Y entonces yo me le quedé viendo muy serio y le dije, bueno, no entiendo sus preguntas a dónde van. Mi esposa es muy sana, no fumamos, no tomamos, no tenemos ninguna actividad de las que usted dice. ¿Me puede decir cuál es el motivo de esas preguntas? Y finalmente el médico me dice, bueno, su hijo está muy grave, probablemente nada más viva unas 2 o 3 horas. Le recomiendo que vaya viendo algo para el funeral, no creo que vaya a vivir más tiempo. Es el niño que tengo más grave aquí abajo y la verdad dudo en pasarlo al área de UNSIN, que le llaman UNSIN como terapia intensiva de bebés, por lo delicado que está. Y yo recuerdo que cuando escuché esa noticia me quedé helado, no me la esperaba. Era una noticia que estaba fuera de lugar, no tenía sentido, o sea, no había habido ningún indicio en el parto, todavía habíamos llegado bien. Entonces para mí eso fue un shock en mi mente. Y la verdad me identifico con la esposa de Job, porque luego yo empecé a hacerle preguntas a Dios. A ver, Señor, ¿qué sucede aquí? Tengo algunos años que entregué mi vida a Cristo, apostamos todo, mi esposa apostó todo por este matrimonio en Cristo. ¿Por qué está pasando esto? Y empieza tu mente inmediatamente a hacerse 1000 preguntas. Nuestro corazón empieza a querer agarrar como un rencor hacia la gente, hacia lo que está sucediendo. Y fueron noticias muy malas. Y posteriormente pasa nuestro hijo al área de UNSIN y voy a hablar con la doctora encargada de esa área a la hora más o menos. Y ella sale, me saluda y me dice, ¿usted es el papá de Eder? Sí. Me dice, bien, me dice, su hijo lo acaban de pasar a esta área. Y ella recuerdo que me dijo, no le prometo nada, lo único que sí le puedo garantizar es de que voy a hacer todo mi esfuerzo para que su hijo no muera. Voy a hacer todo mi esfuerzo para que ese niño no muera, dice, pero quiero ser muy honesta con usted. Si su hijo llega a vivir, si logramos pasar las primeras 72 horas y él llega a vivir, seguramente él no va a poder no podrá valerse por sí mismo. Es muy probable y casi al 100% que él será como un vegetal. Su cerebro viene muy dañado, él tuvo una hipopsia, no pudo respirar, su cerebro no tuvo oxígeno por mucho tiempo, viene muy dañada su cabeza, y él me decía, su cerebro se va a hacer como una nuez por falta de oxígeno. Entonces, si logramos estabilizarlo y que él no muera, yo le puedo decir que su hijo es un ángel de Dios, pero él no se va a poder parar, él será como un vegetal. Y ella me lo dijo porque quería ser muy franca con nosotros. Entonces viene una segunda noticia, ya el doctor me había dicho duramente que él moría, luego viene esta noticia donde me dicen que si él llega a vivir iba a ser un vegetal. Y para mí fue como el día de Job, dice, un día aconteció, y en nuestra vida fue así, un día aconteció. Vino un parto donde esperábamos, tú y yo, mi esposa, ahora sí que recuerdo porque ahorita está muy de moda eso de la expectativa y realidad. Y nuestra expectativa era llegar a ese hospital, que naciera el bebé y al día siguiente salir con la pañalera como todos los papás, salir con nuestro hijo y salir de lo más normal. Y yo recuerdo cuando ya esa doctora me dio esa noticia, me quedé sentado, volteé, vi ahí algunos papás que estaban en esa área de UNSIN, que iban de visita a ver a sus hijos. Y empecé a hacerme 1000 preguntas. Dije, o sea, nunca me imaginé verme en un escenario como ese, nunca pensé que fuera a llegar un día como ese, pero
llegó. Y así son las malas noticias, a veces se nos juntan, a veces puede llegar una sola y esa una sola pareciera que es un cúmulo de noticias por lo difícil que llega a ser, o a veces nos llegan algunas no tan difíciles, pero nos llegan varias, no en un solo día. O como te comentaba al principio, quizás toda tu vida ha sido difícil, sea por cuestiones familiares, en tu seno familiar, a lo mejor no conoces a tus padres, a lo mejor sufriste de abuso sexual, a lo mejor en tu crecimiento y luego posteriormente en tu escuela el bullying, las malas decisiones, el maltrato, a lo mejor todo el mundo te rechazaba y nos puede pasar como la historia de José, que José por mucho tiempo, por muchos años de su vida estuvo pasando tiempos difíciles. Y todos estamos expuestos, escucha tú que me estás viendo ahí por internet en tu pantalla, todos estamos expuestos a que llegue un día como este. Ahora la pregunta es, ¿dónde está la diferencia? ¿Qué puedo hacer yo para que ese día, que algún día pueda llegar a mi vida, no sea algo que me debilite, que arruine mi vida, que termine con mi vida, que termine con mis planes, con mis sueños, con mis ilusiones? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo superar las malas noticias? ¿Cómo puedo salir adelante de esas malas noticias que siempre van a llegar? Y yo creo que tú has conocido gente que no ha superado malas noticias. Yo conozco gente que no las ha superado, gente que vive en continua depresión, gente que se ha quitado aún la vida por no superar una mala noticia. Pero yo quiero decirte que sí hay una manera de salir victoriosos ante las malas noticias. Y quiero leerte una parábola de los dos cimientos. Y si puedes abrir tu Biblia en Mateo 7:24, y con esto voy a concluir. Mateo 7:24. Y hay dos formas, porque tú puedes ser un hombre prudente o puedes ser un hombre insensato ante las situaciones que llegan a nuestra vida en un momento o en un día. Y vamos a leer Mateo 7:24, dice 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y vinieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Podemos ver la historia de dos hombres aquí, un hombre prudente y un hombre insensato. Ambos, si tú lees la historia, ambos dicen que los dos edificaron una casa. Y cuando veremos esta historia, la casa la vamos a poner en el lugar de nuestra vida, edificaron su vida. La primera pregunta que yo te haría es, ¿cómo estás edificando tu vida? ¿Qué tipos de cimiento estás poniendo en la edificación de tu vida? Estos hombres, tanto uno como el otro, tuvieron que edificar. Tú y yo estamos en este mundo y cada día de nuestra vida tenemos que edificar nuestro futuro. Entonces, ambos empezaron a edificar. Pero ambos, una vez que empezaron a edificar su casa y la construyeron, a los dos les sobrevinieron tiempos difíciles. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y eso simboliza las malas noticias, simbolizan los días como estos que acabamos de leer, aquellos momentos donde nos llega de repente una llamada, donde de repente llega un diagnóstico, donde de repente recibimos esas malas noticias que nos hacen confundirnos y tambalearnos. Entonces a los dos les llegan estos momentos difíciles. Pero ¿cuál es la diferencia? Dice que el hombre prudente fundó su vida, fundó su casa sobre la roca. Y el hombre insensato dice que edificó su casa sobre la arena. La roca y la arena. El prudente edificó sobre la roca. ¿Qué representa la roca, amada iglesia? Cristo. Tú puedes edificar tu vida sobre Cristo. Tú puedes venir y decirle a Cristo, Señor, yo quiero edificar mi vida, quiero poner mis planes, quiero poner mi trabajo, mi esposa, mi esposo, mis hijos,
dentro de tu voluntad. Pero aquel hombre insensato dice que vino y edificó sobre la arena. ¿Y qué representa la arena? Tu propia confianza. Es decir, yo no quiero seguir a Cristo, yo no creo que haya un Dios, yo no creo que pueda Dios salvarme, yo no creo que Dios pueda ayudarme, simplemente quiero hacer mi vida, las cosas a mi manera, yo lo voy a superar, yo voy a hacer mi vida en mis fuerzas, yo voy a salir adelante, pero van a venir los tiempos difíciles. Tú que me estás escuchando, puedo decirte que tarde que temprano vendrán los tiempos difíciles. No importa que seamos cristianos, no importa que tengas un año en Cristo, un día, 20 años, 30 años, tarde que temprano vendrán los tiempos difíciles. Aquí lo podemos ver, a los dos hombres, tanto al prudente como al insensato, vinieron los golpes, los vientos y les golpearon. La diferencia es que el hombre prudente, el que edificó su vida en Cristo Jesús, ese fue el que permaneció. El que fundó su vida sobre la arena, sobre sus propias fuerzas, sobre la confianza en este mundo, dice que la ruina de esa casa fue grande y se cayó. Y esa es la gran diferencia. Tú y yo no estamos exentos de que puedan venir días como estos. Job le vinieron tiempos difíciles. A José le vinieron tiempos difíciles desde su nacimiento prácticamente. Perdió a su madre y toda su vida estuvo rodeado de eventos complicados. Pero podemos ver cómo estos dos hombres, tanto Job como José, fueron precisamente el ejemplo que acabamos de leer en esta parábola. Fueron aquellos hombres prudentes que edificaron su vida sobre la roca. ¿Por qué? Porque podemos leer en el libro de Job que estábamos leyendo, capítulo 1, versículo 21, dice, y dijo... versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Cómo un hombre que acaba de recibir tantas noticias malas en un solo día pierde su ganado, pierde sus criados, pierde a sus hijos? ¿Cómo es que un hombre tiene la fuerza y la capacidad para decir, Job se levantó? Se escucha bien, Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. ¿Cómo puedes hacer esto? Solamente cuando está tu vida edificada sobre la roca. Lo mismo sucedió con José. José, Dios fue utilizado a través de los sueños y un día él fue levantado y fue puesto como una segunda autoridad en Egipto, y posteriormente todos conocen la historia, vinieron sus hermanos y él fue el que les dio el sustento, se reveló a ellos y hubo un perdón ahí y la familia de alguna manera pudo ser restaurada. Y esa es la gran diferencia. Tú puedes tener tu vida edificada sobre la roca o puedes tener tu vida edificada sobre la arena. La pregunta que te podría hacer yo es, ¿dónde vas a edificar tu vida de hoy en adelante? ¿Qué decisión vas a tomar? Hoy lo estamos viendo con esta pandemia. La vida no la tenemos asegurada. Yo lo compartí en la meditación anterior. La vida es como una neblina. Las malas noticias tarde que temprano van a llegar. Te comentaba yo el testimonio de mi esposa y mío recién casados. Fue un tiempo difícil, teníamos, pues ahora sí que éramos muy jóvenes, no sabíamos cómo llevar la situación, pero ante esa difícil noticia, mi esposa y yo pudimos poner nuestras vidas en manos de Dios. Y oramos juntos. Yo recuerdo que esa tarde que la doctora me dio esa noticia, yo me fui del hospital. No pude ya ver a mi esposa, me tuve que salir y al día siguiente regresar. Pero yo recuerdo bien que esa noche yo le hacía preguntas a Dios. Pero también dentro de esas preguntas yo le decía, Señor, pongo en tus manos la vida de Eder. Eder ha sido un hijo muy deseado y creo que tú puedes hacer un milagro. Y ante esa tribulación, yo recuerdo que oramos a Dios y te voy a concluir este testimonio. Al día siguiente, fue un domingo, fíjate, hasta en domingo, en día de iglesia. Ese domingo yo fui al hospital porque no me permitieron ver a mi hijo el sábado que nació. Y el domingo cuando llego al hospital, me encuentro a mi esposa ahí en la pura entrada del área de UNCIN. Iba ya con su bata de que les ponen en los hospitales, me abraza. Y pues era la hora más emocionante porque íbamos a conocer a nuestro hijo. Y pasamos ahí al área de UNCIN. Fue impresionante porque vimos un montón de incubadoras y muchos niños en diferentes lugares. Y fue algo la verdad, muy difícil porque veíamos niños con hidrocefalia, podíamos ver otros niños como deformes. O sea, había muchos casos muy complicados.
Y llega una enfermera, nos lleva a una incubadora y ahí estaba nuestro hijo. Estaba como con un casco, con un tubito y lo tienen ahí con varias cosas. Entramos mi esposa y yo. La incubadora tenía como para meter unas manos con guantes. Empezamos a tocarlo, empezamos a hablarle, a saludarle. Y yo me acuerdo que se acercó la enfermera y nos dijo, háblenle a su hijo, él les escucha, anímenlo a que él salga adelante, díganle que pelee la batalla, los niños pueden percibir la voz de sus padres. Y yo creo que ahí de ellos le decíamos, Eder, tú vas a salir adelante, Dios te ama, tú vas a salir adelante. Y yo recuerdo que le pregunté a esa enfermera, le dije, disculpe, una pregunta, ¿cuánto tiempo cree que él vaya a durar aquí en el hospital? Y yo recuerdo su expresión de ella muy seria, me dijo, mire, no le puedo contestar esa pregunta, me lo prohíben. Me dice, pero ¿usted ve aquel niño que está allá con sus papás? Sí, sí lo veo. Y me dice ella, bueno, pues ellos tienen cerca de 2 meses que tiene aquí el niño internado. Y ve aquel caso que está allá, sí, bueno, pues ellos tienen cerca de 4 meses aquí internados. Me dijo, bueno, el caso de su hijo es más grave que el de ellos. Entonces, pues con eso le digo todo, ¿no? Entonces, ¿qué me estaba diciendo esta enfermera? Que quizás el tiempo que mi hijo iba a durar en ese hospital iban a ser meses. Y para mi esposa y para mí fue difícil escucharlo, no fue fácil, pero seguimos orando. Sabíamos que nuestra vida dependía de Dios, confiamos en que Dios tenía el control, que confiamos en que a Dios no se le había escapado ningún detalle y que sabíamos que Él tenía un plan y un propósito. Y para no hacerte la historia tan larga porque no hay tiempo, eso fue un domingo. Bueno, pues al siguiente sábado, mi esposa, todos los días íbamos al hospital a visitar a nuestro hijo, pero al siguiente sábado ella va sola porque yo tenía trabajo y de repente me timbra el teléfono y verdad me puse muy nervioso porque dije, me está marcando a la hora que iba a estar en el hospital y esperaba la peor noticia, la verdad. Y cuando le contesto me dice, Roberto, vete a la casa de mi mamá y tráete la pañalera. Y yo, ¿por qué? Me dice, pues nos acaban de decir que van a dar de alta a Eder. Y yo me asusté, dije, ¿lo están desahuciando? ¿Por qué lo van a dar de alta? Dijo, no, Eder ya está muy bien. Me dicen que ya, pues en esta semana evolucionó. Y todo lo que tuvo que haber evolucionado en algunas semanas, él lo hizo en una sola semana, en 8 días, y ya lo van a dar de alta. Y la verdad fue una experiencia muy padre porque pudimos ir por él. La doctora nos dijo, estoy muy sorprendida. En una semana su hijo evolucionó lo que otros niños tardan semanas en hacerlo. Nada más nos pidió que le diéramos un medicamento por una semana que era un poco fuerte. Y salimos victoriosos de ese tiempo difícil. Algunos de ustedes conocen a Eder, tiene 14 años, camina, corre, está en la escuela y no fue un vegetal como nos lo dijeron en su momento. Entonces, si tú y yo edificamos nuestra casa sobre la roca, escúchame bien, no quiere decir que al venir a Cristo no vendrán los vientos, no vendrán los tiempos difíciles. Lo que quiere decir es que cuando vengan esos vientos, esas malas noticias, esos días difíciles, tú y yo podremos permanecer y no nos vamos a caer. Podremos salir victoriosos y podemos seguir en esta vida adelante. Entonces, pues creo que es lo que Dios quiere hablarnos en estos tiempos. Dios quiere que edifiques tu vida, tu casa sobre la roca. Quizás has estado pasando por tiempos difíciles, quizás has estado como José. Quizás tú puedes decir, toda mi vida ha sido complicada. O quizás simplemente puedes decir, los últimos días no han sido nada fáciles. Ha habido días que me he despertado, me corrieron de mi trabajo, de repente una enfermedad y luego de repente el carro, ahora de repente la casa, se metieron a robar. Pero escúchame bien, podrán venir de esos días, pero tú y yo podemos ser como Job, arrodillarnos y empezar a adorar a nuestro Dios y decirle, Señor, mi vida está edificada sobre la roca. Y yo te invito a que lo hagas ante estos tiempos y Dios hará algo en nosotros. Padre, gracias por este tiempo. Oro, Señor, porque seas tú, Señor, nuestra roca en nuestras familias. Oro, Señor, para que tú ayudes a aquellas personas que hoy nos escuchan y a aquellos que estén pasando y que hayan venido a sus vidas días como estos, Padre. Ellos puedan ser como aquel hombre prudente y puedan edificar su casa sobre la roca, Padre. Ayúdanos en estos tiempos de dificultad. Ayúdanos en estos tiempos difíciles a no caernos, a no desmayar, a no entrar en depresión. Ayúdanos a cada uno de nosotros a salir adelante. Que seas tú, Señor, nuestra roca en cada uno de nosotros, Padre. Dios les bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.